La pluma rascaba el pergamino como una hoja que se desliza lentamente sobre el hueso. Se encontraba justo al otro lado de las puertas de la sala del consejo, descalza sobre el frío suelo de mármol, con cadenas de hierro rodeando sus muñecas. Las cadenas eran ceremoniales, pulidas, lo suficientemente ligeras como para no lastimarla, pero lo suficientemente pesadas como para recordarle la verdad. Ella ya no se pertenecía a sí misma. A través de la estrecha abertura entre las puertas, las voces se escapaban como humo. La voz de su padre era tranquila. Firme. Controlada. La misma voz que una vez le susurró nanas cuando era pequeña. La misma voz que ahora hablaba de ella como si fuera ganado. La alianza quedará sellada con lazos de sangre, dijo. Mi hija es de linaje probado. La palabra hija le sonaba mal en la boca. Otra voz respondió, más vieja, más fría, con un matiz de autoridad imperial. El emperador dragón no se casa por sentimentalismo. Ella dará a luz un heredero. Esa es la condición. Su respiración se calmó. Siguió una pausa. Profunda. Deliberada. ¿Y si fracasa? Preguntó el concejal. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Apoyó la frente contra el muro de piedra, cerrando los ojos, porque ya sabía la respuesta. Será de vuelta, continuó la voz. Despojada de protección. Dashenrada. El contrato contempla consecuencias. Consecuencias. Su padre no dudó. Aceptado. La palabra caló más hondo que cualquier espada. Algo en su interior se quebró, no de forma estruendosa, no todo a la vez, sino de esa manera silenciosa en que las cosas se rompen cuando llevan años rompiéndose. Dar a luz a un heredero. Le temblaban las manos, las cadenas tintineaban suavemente. Si alguien dentro lo oyó, nadie vino a ver. A nadie le importó. Porque guardaba un secreto que ningún contrato podía deshacer. No habría heredero. Los sanadores lo habían descubierto hacía mucho tiempo. Palabras susurradas. Miradas esquivas. Luna tras luna pasaban en silencio. Su cuerpo rechazaba aquello para lo que había nacido. No estaba maldita, decían. Simplemente, vacía. Defectuoso. Su padre había ordenado que la verdad fuera enterrada, oculta bajo la seda y el silencio. Ella había sido útil, hasta ahora. Las puertas se abrieron. Una luz intensa y dorada brotó del cielo. Un guardia la tomó del brazo y la condujo hacia adelante. Ella no se resistió. Ya no quedaba en ella ningún recuerdo de cómo había sido. La sala del consejo la absorbió por completo. Vasta y fría, con estandartes de antiguas conquistas colgando de las paredes como presagio de juicio. En el centro yacía una losa de piedra negra. Sobre ella reposaba el contrato, aún húmedo de tinta. Su padre estaba de pie junto a ella. Él no la miró. Presenten a la novia, anunció una voz. Novia. La palabra sabía a ceniza. La obligaron a arrodillarse. La piedra atravesaba la fina tela, causándole un dolor insoportable. Inclinó la cabeza porque la obediencia era más segura que la esperanza. Ya entiendes las condiciones, dijo el consejero. Serás entregada al emperador dragón. Darás a luz a un heredero varón. Asegurarás el linaje. Sus dedos se curvaron hacia adentro, las uñas clavándose en la piel. Y si fracasas, añadió en voz baja, tendrás que responder por el engaño. Engaño. Si lo supieran. Si alguno de ellos lo supiera. Sí, susurró ella. El sonido era casi inexistente, pero bastaba. Las cadenas fueron retiradas, solo para ser reemplazadas por algo peor. Un collar de plata y obsidiana se cerraba alrededor de su garganta, cálido con magia atadura. La posesión grabada en el metal. Su nombre fue pronunciado una sola vez, formalmente. Luego borrado. Será conocida como la consorte del emperador hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. La levantaron y la volvieron hacia las puertas del este, hacia las montañas donde reinaba el fuego y no la misericordia. No miró atrás. No había nada detrás de ella que mereciera la pena recordar. El viaje transcurrió en silencio. Las ruedas resonaban sobre caminos cubiertos de ceniza. El aire se volvía más cálido y denso con cada kilómetro recorrido, como si la propia tierra la observara pasar. Para cuando las negras agujas de la capital del dragón perforaron el horizonte, sus manos se habían entumecido. Las puertas se abrieron sin hacer ruido. En el interior, el calor emanaba como el aliento de un ser vivo. Las torres de piedra se alzaban como colmillos. Soldados y sirvientes guardaron silencio mientras la conducían, con la mirada fija en el lugar, sin curiosidad alguna. Se detuvieron. Los guardias se hicieron a un lado. Lo sintió antes de verlo. Una presencia. Antiguo. Inamovable. Como estar demasiado cerca de una tormenta que aún no ha llegado.
Lentamente, levantó la mirada. Una sombra se extendía por el suelo ante ella, vasta y de bordes afilados. Sus cuernos se curvaban hacia arriba, reflejando la luz de la antorcha. El calor vibraba en el aire a su alrededor. El emperador dragón permaneció en silencio. Él no habló. No se movió. Pero su atención se posó sobre ella como un peso del que jamás podría escapar. Y por primera vez desde que las cadenas se cerraron alrededor de sus muñecas, el miedo dio paso a algo más frío. Porque si la miraba con suficiente atención, él lo sabría. El silencio que siguió a su mirada fue más pesado que cualquier cadena. Permaneció de pie donde los guardias la habían dejado, con las manos juntas delante de ella y la cabeza ligeramente inclinada, como correspondía. El cuello de la camisa le latía levemente, cálido contra su piel, como si le recordara que incluso su respiración ahora pertenecía a otro. El emperador dragón no habló. Los cortesanos formaban una fila en el salón, a una distancia prudencial, con rostros que reflejaban reverencia, pero sus ojos los delataban. La observaban como quien observa una grieta formándose en un cristal, con curiosidad, cautela, esperando a ver cómo se rompería. De repente se sintió muy pequeña. Un gesto, apenas un ligero movimiento de la mano, hizo que los guardias se marcharan. Su retirada resonó con fuerza, el golpeteo de sus botas contra la piedra, hasta que ella se quedó sola con él en la vasta cámara. A solas con el fuego. Levanta la cabeza. Su voz era baja. Tranquila. No era fuerte, pero se propagaba sin esfuerzo, calándole hondo. Sus dedos se apretaron. Lentamente, ella obedeció. De cerca, era más aterrador que las historias. No por rabia ni crueldad, sino por control. Sus ojos eran oscuros, antiguos, con una profundidad que la hacía sentir transparente. Como si cada mentira que había contado estuviera a punto de ser descubierta. La observo en silencio. No solo su rostro, sino su postura, la tensión en sus hombros. La quietud cuidadosa de alguien acostumbrada a ser ignorada o culpada. «Estás muy callada», dijo finalmente. «Me enseñaron que el silencio ofende menos que la verdad», respondió antes de poder contenerse. Las palabras lo sorprendieron a ambos. Algo indescifrable cruzó su rostro. No era ira. Era otra cosa. Pensamiento, tal vez. Entonces se dio la vuelta, y el dobladillo de su túnica oscura susurró al rozar el suelo. «Se te asignarán aposentos en el ala este. Se te proveerá de todo lo necesario. Nadie te tocará sin mi orden». Se le cortó la respiración. Eso no era lo que ella esperaba. «Sí, mi señor», dijo ella en voz baja. Se detuvo en el umbral, dándole la espalda. «Descansa. Mañana te verá al tribunal». Luego se fue. Solo cuando se cerraron las puertas, sus piernas finalmente cedieron. Se dejó caer sobre el suelo de piedra, con el corazón acelerado, mientras el eco de su presencia aún resonaba en el aire. Apoyó la palma de la mano contra el frío suelo para estabilizarse, y los recuerdos que había mantenido enterrados comenzaron a aflorar, sin ser invitados, implacables. Aprendió a guardar silencio desde muy joven. De niña, se movía por los pasillos de su padre como una sombra, con cuidado de no molestar, con cuidado de no decepcionar. La muerte de su madre había dejado la casa vacía, y en el vacío que siguió, la paciencia de su padre se fue agotando como el hielo bajo sus pies. Cuando llegaron los curanderos, ella tenía 12 años. Al principio hablaron con suavidad. Hicieron preguntas sobre el dolor, sobre un sangrado que nunca llegó. Fruncieron el ceño. Sus susurros la siguieron por los pasillos mucho después de que se marcharan. Esa noche, su padre había estado de pie en el umbral de su habitación, con el rostro esculpido en piedra. «No hablarás de esto», había dicho. «Con nadie». Ella asintió, con lágrimas que le quemaban el alma y la confusión le oprimía el pecho. A partir de ese día, algo cambió en su mirada. Donde antes había indiferencia, surgió el resentimiento. Donde antes había tolerancia, echó raíces la decepción. Ya no era una hija. Fue una inversión fallida. Pasaron los años. Los pretendientes dejaron de preguntar. Las invitaciones cesaron. Aprendió a bajar la mirada, a ocultar sus necesidades. Cuando los sirvientes susurraban, fingía no oír. Cuando su padre la miraba fijamente, se decía a sí misma que era un acto de misericordia. Y cuando llegó la convocatoria imperial, sellada con cera de dragón, lo comprendió de inmediato. Ella volvió a tener valor. No por quién era ella, sino por lo que estaba destinada a producir. La habitación que le dieron aquella noche era inmensa, revestida de seda oscura e iluminada por candelabros. En el centro, una cama lo suficientemente grande como para la realeza permanecía intacta. Ella no se sentó en él. En cambio,
Se acurrucó en el suelo junto a la estructura, con la espalda apoyada en el marco tallado y los brazos cruzados sobre el pecho. El silencio la oprimía, cargado de recuerdos y miedo. Mañana comparecerá ante el tribunal. La juzgarían con la mirada. Juzgarían su valía. Contarían los días hasta que su fracaso se volviera innegable. Presionó los dedos contra el cuello de la camisa, sintiendo el constante zumbido de su magia. Si descubren la verdad, pensó, no importará que haya intentado ser buena. No importará que nunca haya elegido esto. Al fuego no le importaban las excusas. Más allá de los muros de piedra, algo ancestral se agitaba. Ella lo sintió, no al emperador esta vez, sino a la tierra misma, observando, esperando. Cerró los ojos. Si la muerte era inevitable, la afrontaría en silencio. Como siempre lo había hecho. Amaneció sin calor. La luz se filtraba por los altos ventanales en finos hilos ámbar, reflejándose en la piedra y la seda, pero sin ofrecer consuelo alguno. Los sirvientes llegaron antes de que despertara del todo, moviéndose con meticulosa precisión, como si temieran que se hiciera añicos y la trataban con brusquedad. La bañaron en agua ligeramente perfumada con ceniza y mirra. La vistieron de carmesí y negro, los colores del trono del dragón. La tela era pesada, ceremonial, destinada a impresionar. Pero no lograba disimular el vacío que sentía bajo las costillas. Cuando volvieron a abrochar el collar, su peso se asentó con más firmeza que antes. Las runas a lo largo de su borde parpadearon una vez y luego se quedaron inmóviles. «Ella está lista», murmuró uno de ellos. «Listo». La palabra la siguió mientras la conducían desde su habitación hasta el corazón del palacio. El gran salón se extendía más allá de cualquier lugar que hubiera visto jamás. Columnas de obsidiana se alzaban como llamas congeladas, con sus superficies grabadas con historias de conquistas y fuego. En el extremo opuesto, elevado por encima de todos los demás, se erguía el trono del dragón, tallado en una sola losa de piedra oscura, con vetas de oro fundido que lo atravesaban como un fuego vivo. Y sobre ella se sentó el emperador. Al principio no la miró. Se sentó completamente inmóvil, con un brazo apoyado en el borde del trono, una postura relajada pero inconfundiblemente poderosa. Su sola presencia distorsionaba el aire, haciendo que cada susurro se sintiera como una intrusión. El tribunal ya estaba constituido. Los nobles ataviados con ricas telas volvieron la cabeza al verla entrar. Sus miradas la recorrieron, evaluándola, diseccionándola. Ella escuchó los murmullos, suaves pero lo suficientemente agudos como para herir. «Esa es ella». Paris Fragile. Otra ofrenda de una casa desesperada. Un útero envuelto en seda. Sus pasos vacilaron por un instante. El escolta la detuvo en el centro del pasillo. «Arrodíllate», ordenó una voz. Ella obedeció. La piedra volvió a tocar sus rodillas, ya familiares. Sus manos descansaban en su regazo, con los dedos cuidadosamente entrelazados para disimular su temblor. Bajó la cabeza, con la mirada fija en el suelo, de donde emanaba un leve calor. Elevar. La palabra vino de arriba. De él. Se puso de pie lentamente, alzando la mirada solo lo necesario. El emperador dragón la estaba observando ahora. Sus ojos no reflejaban emoción alguna, ni hambre, ni desdén. Solo concentración. Como si ella fuera un acertijo ante él y estuviera decidiendo si valía la pena resolverlo. «Acércate». La distancia entre ellos se sintió de repente inmensa, y luego insoportablemente pequeña mientras ella obedecía. Cada paso resonaba con demasiada fuerza en el cavernoso salón. Se detuvo justo antes de llegar al estrado. «Me fuiste entregada como parte de un tratado», dijo con voz firme y pausada. «¿Comprendes por qué estás aquí?» Se le hizo un nudo en la garganta. Asintió una vez. «Sí, mi señor». «Hablar». «Me ofrecieron asegurar la alianza. Dar a luz un heredero para el trono del dragón». Las palabras rasparon al salir. La sala quedó en silencio. Observó su rostro como si buscara algo más allá de la obediencia. «No pareces entusiasmada». El entusiasmo era un lujo que ella jamás había conocido. «Cumpliré con mi deber», dijo en voz baja. Siguió una pausa. No incómoda, sino pesada, cargada de tensión. «Responderás con sinceridad en esta sala», dijo. «¿Puedes hacerlo?» Su pulso retumbaba en sus oídos. La honestidad la mataría. Sí, Susurro ella. Su mirada se agudizó, apenas un poco. «Mírame». Ella lo hizo. Por un instante fugaz, algo brilló entre ellos. No era pasión. No era deseo. Quizás reconocimiento. Como si él percibiera la grieta en su interior, aunque aún no supiera cómo identificarla. «Permanecerás bajo mi protección»,
dijo, y su voz resonó en cada rincón del salón. Hasta que los dioses o el destino decidan lo contrario. Una oleada de inquietud recorrió la cancha. Sorpresa. Confusión. La protección no formaba parte del contrato. Ella también lo sintió. Una leve opresión en el pecho, rápidamente sofocada por el miedo. La protección podía retirarse. Las promesas podían quemarse. Luego dirigió su mirada hacia afuera, dirigiéndose a la asamblea. Quien le hable sin permiso tendrá que rendir cuentas ante mí. Quien le ponga la mano encima sin mi orden la perderá. Los murmullos se hicieron más fuertes, pero se apagaron con la misma rapidez. Se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Esto no fue crueldad. Esto era otra cosa. Cuando disolvió la corte, los nobles hicieron una reverencia y se retiraron, con la mirada fija en ella con renovado interés. Ya no la veían solo como un objeto, sino como una incógnita. Permaneció donde estaba hasta que la sala quedó vacía. Solo entonces descendió del trono. De cerca, el calor que lo rodeaba era inconfundible. No era doloroso, pero sí intenso, como estar demasiado cerca de una fragua. Ella resistió el impulso de retroceder. «¿Tienes miedo?», dijo. No fue una acusación. «Sí», respondió ella. «¿De mí?». Ella dudó. «De fracasar». Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «El fracaso no siempre es lo que parece», dijo. «Aquí lo aprenderán». Se dio la vuelta, dando a entender que el público había terminado. Mientras la escoltaban fuera del pasillo, sintió el peso de su mirada clavada en su espalda. Y por primera vez desde que la firma de su padre selló su destino, un pensamiento peligroso echó raíces. ¿Y si el emperador dragón no estaba esperando a que ella fracasara? ¿Pero para que la verdad se revele? La boda no se sintió como un comienzo. Fue como si una puerta se estuviera cerrando. Se encontraba bajo una bóveda de piedra negra y vidrieras, en un ambiente cargado de incienso y calor. Filas de nobles llenaban la cámara, sus voces susurradas no por reverencia, sino por expectación. Sobre todos ellos, tallados en las paredes, dragones observaban con ojos fijos, antiguos, eternos, implacables. No llevaba velo. No había nada que ocultar. El collar que llevaba en el cuello había sido pulido hasta brillar, y sus runas rebosaban de un poder silencioso. Una cadena de la misma plata colgaba de él, sin limitar sus movimientos, pero declarando su propiedad al mismo tiempo. En el altar, el emperador dragón esperaba. Vestía de negro ceremonial, con los bordes de hilo de oro fundido que reflejaba la luz del fuego. Parecía menos un novio y más la personificación del juicio final. La trajeron para que se pusiera de pie a su lado. Nadie le preguntó si había dado su consentimiento. El sumo sacerdote de la llama comenzó el rito, su voz resonando en la cámara. Palabras más antiguas que el imperio la envolvieron, y la magia vinculante se tensó sutilmente con cada frase. No se pronunciaron votos de amor ni de unión, sino de linaje, deber y sucesión. «Ella es entregada», entonó el sacerdote, para la continuación del trono del dragón. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. «Está aceptada», respondió el emperador con voz firme, desprovista de calidez. Se le encogió el corazón al darse cuenta de lo definitivo de todo aquello. Cuando terminó el ritual, no hubo beso, ni contacto físico. El sacerdote retrocedió, satisfecho, y la corte estalló en un aplauso contenido. «Larga vida al emperador dragón», coreaban. Sus ojos se posaron en ella solo por un instante. «Larga vida al vientre del imperio». Lo sintió en la forma en que la miraban. Ya contaban los meses, ya medían su valía en función de los hijos que no podía darles. La procesión los condujo luego por pasillos sinuosos, adentrándose en el palacio. Los sirvientes se inclinaban profundamente a su paso. Ella lo seguía un paso detrás, como dictaba la costumbre, con la mirada fija en el suelo. Ella esperó. Para un comando. Para una citación. Para el momento en que el deber exigiera algo más que ceremonia. En cambio, se detuvo frente a unas altas puertas forjadas en obsidiana y acero grabado al fuego. «Estas son sus habitaciones», dijo. Su pulso se aceleró. «¿El tuyo?», preguntó antes de poder contenerse. «No». La palabra era silencio. Absoluto. Entonces él se giró para mirarla, y por primera vez desde la ceremonia, ella se atrevió a mirarlo de verdad. Su expresión era indescifrable. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban fuego sin consumirse en él. «No serás llamado a menos que yo te llame», continuó. «Ningún ritual se realizará sin mi presencia. Ningún sanador te examinará sin mi consentimiento». La confusión floreció donde antes había reinado el miedo. «Señor», dijo con cuidado, «el tribunal esperará. El tribunal no me gobierna».
El silencio se extendió entre ellos. Escudriñó su rostro en busca de burla, de crueldad, de la trampa que, según ella, debía existir. No había ninguno. Descansa, dijo por fin. No eres un objeto que se pueda pasar de mano en mano. Aquellas palabras hirieron más que cualquier insulto jamás. Se dio la vuelta para marcharse. ¿Por qué?, preguntó, con la voz apenas audible. Hizo una pausa, aún de espaldas a ella. Durante un largo instante, ella pensó que no respondería. Porque este matrimonio se forjó sobre mentiras, dijo finalmente. Y no añadiré otra. Luego se fue. Las puertas se cerraron tras ella con un suave sonido final. Permaneció allí mucho tiempo, mirando fijamente el lugar donde él había estado, con el corazón oprimido por un dolor extraño y desconocido. En su habitación, se dejó caer al borde de la cama, aferrándose con los dedos a la pesada tela. La habitación era cálida, iluminada por brasas de piedra incrustadas en las paredes. Debería haberla hecho sentir segura. En cambio, sus pensamientos se aceleraron. Él no la había tocado. Ni una sola vez. Sin reclamaciones. Sin inspección. Sin exigencias. ¿Por qué? El tribunal se daría cuenta. Ya podía imaginar los murmullos agudizándose, pasando de la expectativa a la sospecha. Una novia sin tocar era un problema. Una novia que no concebía era una amenaza. Se recostó lentamente, mirando al oscuro techo, escuchando el zumbido constante del palacio a su alrededor. En algún lugar dentro de esos muros, el emperador dragón caminaba solo, cargando con el peso de un imperio que exigía herederos. Y en algún lugar bajo sus costillas, una peligrosa esperanza se agitaba, silenciosa, frágil y prohibida. Porque si no tenía intención de usarla, entonces, tal vez la vio como algo más que un útero. O tal vez simplemente estaba esperando. Por el momento, su fracaso se volvió imposible de ignorar. El tiempo no transcurría con suavidad en el palacio del dragón. Presionó, observó, esperó. Cada mañana, los sirvientes llegaban con sonrisas cautelosas y preguntas minuciosas. ¿Había dormido bien? ¿Se sentía fuerte? ¿Había alguna molestia que debieran comunicar? Su cortesía tenía un filo tan afilado que podía herir. Aprendió rápidamente cómo responder. Sí. No. Yo soy así. Incluso cuando no lo era. Los días estaban marcados por campanas y rituales a los que no le estaba permitido asistir. Observaba desde detrás de celosías como otras damas de compañía pasaban por los patios interiores, con risas suaves y miradas penetrantes, llenas de ambición. Ninguna le habló directamente. No hacía falta. Ella era la novia del emperador. Y sin embargo, intacta. Los curanderos del palacio llegaron al séptimo día. Llegaron vestidos con túnicas carmesí, con las manos manchadas de hierbas y ceniza. El mayor de ellos hizo una profunda reverencia, pero su mirada era calculadora. «Es hora de preparar el cuerpo de la emperatriz», dijo. Sintió un nudo en el estómago. «No estoy enferma», respondió rápidamente. Demasiado rápido. La preparación implicaba exámenes. Tónicos. Rituales destinados a despertar la fertilidad, a persuadir a la vida incluso del útero más reacio. Una mentira no podía sobrevivir en sus manos. «Me han ordenado descansar», dijo, bajando la mirada. El emperador lo ordenó. Los curanderos intercambiaron miradas. «Regresaremos cuando el emperador nos dé permiso», dijo el anciano, aunque en su voz aún se percibía cierta sospecha. Cuando se fueron, le temblaban tanto las piernas que tuvo que sentarse. Esa noche no durmió. Permaneció despierta, escuchando el crepitar de las piedras de fuego, cada sonido resonando como pasos hacia su perdición. La verdad la oprimía, pesada y asfixiante. La infertilidad no fue simplemente un fallo en este caso. Fue traición. Estar en el Palacio del Dragón, atada por tratado, luciendo el collar de una novia imperial, siendo incapaz de dar a luz a un heredero. Tal engaño exigía castigo. El fuego era la respuesta más contundente. Al 10º día llegó un mensaje. Se había programado un rito de fertilidad. Su visión se nubló mientras leía el sello. Hizo lo único que se le ocurrió. Ella fingió estar enferma. Su voz temblaba mientras hablaba con el mayordomo, con la piel húmeda por la fiebre que le habían provocado cuidadosamente. «Estoy mareada. No puedo mantenerme en pie». El palacio actuó con rapidez. Llamaron de nuevo a los sanadores, que murmuraban entre sí mientras le tomaban el pulso y la temperatura. Fruncieron el ceño, escépticos, pero el protocolo exigía cautela. «Hay que vigilarla», dijo uno. «El rito puede posponerse». Demorado. No cancelado. Cada retraso le daba horas. Nada más. La tercera noche, el cansancio la venció a pesar del miedo.
Soñó con llamas que se enroscaban alrededor de sus muñecas, con el rostro de su padre observándola impasible mientras el fuego consumía sus mentiras. Se despertó al notar un cambio en el aire. Las piedras de fuego se atenuaron. Se oyeron pasos al otro lado de las puertas de la habitación, lentos, deliberados, inconfundibles. Se le cortó la respiración. Las puertas se abrieron. El emperador dragón entró sin ceremonias, su presencia llenaba la habitación como el calor antes de una tormenta. Su mirada la recorrió, captando el pálido rubor de su piel, la forma en que se arropaba con las mantas. «Has estado evitando a los curanderos», dijo. No era una pregunta. «Me encuentro mal», susurró. Se acercó un poco más, sin tocarla. Nunca la tocaría, pero lo suficientemente cerca como para que su calor se le impregnara en los huesos. «Mírame». Ella obedeció. Sus ojos escrutaron los de ella, esta vez con mayor profundidad. No solo observaba, sino que escuchaba, como si pudiera percibir algo más allá de sus palabras. «¿Tienes miedo?», dijo en voz baja. «Sí». «¿De los ritos?». Su silencio respondió por ella. Se enderezó, apretando la mandíbula. «No las realizarán». El alivio la invadió tan rápido que la mareó. «Mi señor. He aplazado la ceremonia indefinidamente». Las palabras apenas parecían reales. «Pero el consejo. ¿Me responderás a mí?». Se dio la vuelta, con las manos curvándose brevemente a los costados, como si intentara contener algo feroz y peligroso. «Descansa», dijo de nuevo. «Nadie vendrá a buscarte esta noche». Cuando se marchó, la habitación se sentía más fría sin él. Se recostó lentamente, con el corazón acelerado y los dedos apretados contra el cuello de la camisa. Él había intervenido. No en voz alta. No en público. Pero deliberadamente. Ella no sabía por qué. Lo único que sabía era que, por primera vez desde su llegada al Imperio del Dragón, el fuego no se había acercado. Y eso la asustaba casi tanto como la reconfortaba. Porque la protección no era misericordia. Fue una elección. Y aún no comprendía el precio que tendría que pagar por esa decisión. El palacio se dio cuenta. Se percató de la forma en que los ritos de fertilidad permanecían sin ser mencionados. La forma en que los curanderos ya no cruzaban su umbral. Pasaron los meses y aún no se había hecho ningún anuncio. Los susurros se afilaban en los pasillos como cuchillos que se estaban probando. Que una novia permaneciera intacta era un insulto. Un útero sin usar era una amenaza. Lo percibía en la forma en que los sirvientes se demoraban demasiado al servir las comidas, en la manera en que los guardias intercambiaban miradas cuando ella pasaba. El respeto estaba dando paso a la sospecha. Y la desconfianza, en el Imperio del Dragón, nunca era paciente. La citación llegó al anochecer. No del Emperador. Desde el tribunal. La acompañaron a una sala más pequeña, con el techo más bajo, el fuego más tenue y el ambiente cargado de expectación. Varios nobles ya se habían reunido allí, con expresiones cuidadosamente neutrales. «No has cumplido con tu deber», dijo uno de ellos sin perder tiempo. «El emperador ha sido contenido. Pero la contención no justifica la negligencia». Inclinó la cabeza. «He obedecido todas las órdenes que se me han dado». «La obediencia no es suficiente», respondió otro. «El linaje espera». Sus miradas se dirigieron rápidamente hacia las puertas que estaban detrás de ella, como si desafiaran al emperador a contradecirlos. Él no vino. Fue despedida con una advertencia. Cortés, velada, letal. Esa noche, el miedo la llevó a un lugar donde la dignidad no pudo detenerla. Ella fue hacia él. Los pasillos que conducían a las cámaras interiores estaban vacíos, las piedras de fuego brillaban con una tenue luz. Nadie intentó detenerla. Quizás sentían curiosidad. Quizás ya presentían que el punto de quiebre se acercaba. Se quedó de pie frente a su puerta durante un largo rato, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos apretadas en las mangas. Entonces llamó a la puerta. Silencio. Volvió a llamar a la puerta, esta vez más suavemente. Las puertas se abrieron sin hacer ruido. Permanecía allí, sin armadura, vestido con sencillez con una tela oscura que realzaba su poder en lugar de anunciarlo. La luz del fuego delineaba los afilados rasgos de su rostro, y los cuernos en sus sienes proyectaban largas sombras sobre la pared. «No deberías estar aquí», dijo. «Lo sé». Le temblaba la voz, pero no retrocedió. «Nos están observando», continuó. Están esperando a que actions o a que ofraques. Su mirada se ensombreció. «Lo sé». Se acercó un poco más, con todos sus instintos gritándole que se detuviera. «Entonces déjame hacer lo que vine a hacer aquí». Las palabras sabían a rendición. «No me resistiré», dijo,
obligándose a mirarlo a los ojos. No pediré bondad. Si eso lo silencia, si te protege. Extendió la mano hacia el cierre de su cuello, con los dedos temblorosos. Detener. La orden fue tajante. No en voz alta. Final. Su mano se quedó congelada. En un solo paso, estuvo frente a ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que el aire entre ellos ardiera. Sus ojos ardían ahora, no de deseo, sino de algo mucho más peligroso. ¿Crees que esto se trata de deseo? Preguntó en voz baja. ¿Crees que me falta autocontrol? Ella tragó saliva. Entonces, ¿por qué? La pregunta brotó de ella antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué no me tocas? Por un momento, no dijo nada. Entonces alzó la mano, no para reclamar, no para ordenar, sino para apoyarla contra el muro de piedra junto a su cabeza, sin atrapar nada más que el espacio entre ellos. Porque no te convertiré en un sacrificio, dijo. Se le cortó la respiración. Me te dieron como una solución. Continuó, con voz baja y controlada con un esfuerzo visible. Como un objeto destinado a borrar un problema. Y me niego a convertirme en la herramienta que ellos utilizan. Las lágrimas le ardían en los ojos. Pero si no lo haces, vendrán a por ti, terminó. Sí. El silencio se prolongó, tenso como un arco desplegado. Entonces rió suavemente, con una risa desprovista de humor. De todas formas, vendrán a por mí. Apretó la mandíbula. Por primera vez, vio cómo la ira quebraba su compostura, no dirigida a ella, sino al mundo que la había convertido en alguien dispuesta a entregarse por completo. Dio un paso atrás. Puede marcharse, dijo. Ella asintió, con una mezcla de vergüenza y alivio que le oprimía el pecho. Se detuvo en la puerta. Mi señor, dijo sin volverse. Si me lo hubiera pedido, lo habría soportado. Lo sé, respondió. Eso, de alguna manera, fue lo que más dolió. Regresó a su habitación desolada, con el corazón oprimido por una extraña e insoportable mezcla de gratitud y dolor. Él la había rechazado, no porque no lo mereciera, pero porque él veía con demasiada claridad el precio de lo que ella se veía obligada a dar. Y en algún lugar, muy por debajo del miedo y las mentiras, se fue formando un vínculo frágil, tácito, no reconocido y ya en peligro. Porque el tribunal no iba a esperar eternamente. Y cuando se mudaron de nuevo, no pidieron permiso. La citación llegó al amanecer. No lo llevaba un sirviente. No se ha visto afectado por el protocolo. Resonó en el palacio como un veredicto. La sacaron de su habitación sin ceremonia, con las manos atadas esta vez, no con plata y runas, sino con hierro. Frío. Implacable. El collar que le rodeaba el cuello palpitaba levemente, como si presintiera el cambio en su destino. No le dijeron a dónde la llevaban. Ella lo sabía. El salón de asambleas parecía más grande de lo que recordaba, con las puertas abiertas de par en par para dar la bienvenida a la corte reunida. Los nobles llenaban las gradas, con voces bajas pero ansiosas. Esto no era un consejo. Esto era una audiencia. La obligaron a arrodillarse en el centro del suelo. La piedra le dolía, una sensación áspera y familiar. Mantuvo la mirada baja, pero sintió el peso de cientos de ojos que la observaban. El emperador dragón estaba allí. Permanecía de pie junto al trono, sin sentarse en él, con una postura rígida. Su expresión era inexpresiva, controlada y distante. Si no hubiera aprendido a leer los silencios, tal vez no habría percibido la tensión latente bajo su quietud. Una figura se adelantó entre la multitud. El alquimista de la corte. Sus túnicas eran pálidas, sus manos manchadas de tinta vieja y hierbas amargas. En su mano sostenía un pergamino sellado. Por la autoridad del Consejo de Ancianos, anunció, presentamos pruebas de engaño. Su corazón dio un vuelco. Nos la enviaron fértil, continuó. Capaz. Completa. Sin embargo, han pasado meses y no se ha manifestado ninguna señal. Ningún rito ha dado fruto. Los murmullos recorrieron la sala. Solicitamos que se nos examinara, dijo, dirigiendo su mirada hacia ella, y nos lo denegaron. Todas las miradas se dirigieron al emperador. Apretó la mandíbula, pero no habló. El alquimista rompió el sello. Documentos recuperados de la herencia de su padre, dijo, con voz llena de satisfacción. Notas de la sanadora. Supremadas. Ocultas. Su respiración se entrecortó en un suspiro silencioso. Ella es estéril. La palabra golpeó como una cuchilla. Una exhalación colectiva recorrió la sala, seguida de susurros que se elevaron demasiado rápido, demasiado fuerte. Traición. Fraude. Puso en peligro el linaje. Debería arder en el infierno por esto. Instintivamente,
Hizo una reverencia hacia adelante, con las manos apoyadas en el suelo, como si pudiera hacerse más pequeña, más silenciosa, menos ofensiva para su indignación. Este engaño amenaza los cimientos mismos del trono del dragón, declaró el alquimista. Según la ley ancestral, tal traición exige castigo. Sus hombros temblaron. Esperó la voz del emperador. Por su orden. Su protección. Cualquier cosa. El silencio le respondió. Levantó la cabeza lo justo para mirarlo. Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros, indescifrables, unidos por algo invisible pero absoluto. Ley antigua. Entonces lo entendió. Esa era la línea que no podía cruzar. El emperador ha guardado silencio, insistió el alquimista, envalentonado. ¿Acaso niega la acusación? En la sala se contuvo la respiración. Lentamente, el emperador dragón se enderezó. La ley es clara, dijo finalmente, con voz firme y fría. Hasta que no se dicte sentencia, no puedo intervenir. Aquellas palabras destrozaron la poca esperanza que le quedaba. Las lágrimas empañaron su vista, pero no gritó. No les daría esa oportunidad. Que proceda el juicio, proclamó el Consejo de Ancianos. Las cadenas se cerraron de nuevo alrededor de sus brazos, más pesadas esta vez, clavándose en su piel. No opuso resistencia mientras la arrastraban hasta ponerse de pie. Mientras la apartaban, ella volvió a mirar hacia atrás. No en el tribunal. A él. Por un instante, perdió el control. Entonces lo comprendió. La furia acumulada tras sus ojos, la promesa de fuego contenida únicamente por la voluntad. No la salvó. Las puertas se cerraron de golpe tras ella, sellando su destino en piedra y silencio. La arrojaron a la oscuridad bajo el palacio, el aire frío y húmedo, el suelo implacable bajo sus rodillas. Cuando las cadenas se engancharon a la pared, la verdad se asentó por completo en su pecho. Él no vendría. No pudo. Y estaba sola. Sobre ella, el imperio del dragón rugía sin cesar, sin saber que la mujer a la que habían condenado aún portaba algo mucho más peligroso que la infertilidad. Ella portaba la moderación del emperador. Y cuando esa restricción se rompió, el fuego seguiría después. La oscuridad era absoluta. Las paredes que la rodeaban absorbían cada destello de luz, cada susurro de movimiento. Solo el leve zumbido del palacio le recordaba que el mundo aún existía más allá de esas piedras. Se dejó caer al suelo, con las rodillas pegadas al pecho y las cadenas apretándole las muñecas. La fría piedra se le clavaba en la espalda, inflexible. El aire olía a ceniza y humedad, a viejos fuegos extinguidos hacía mucho tiempo. Ella no lloró. No podía. Los recuerdos afloraron en oleadas, recuerdos que había enterrado bajo el deber y el miedo. La firma de su padre. El contrato que había intercambiado su vida por su ambición. Las suaves palabras de los curanderos, cuidadosas y susurradas, que la advirtieron hacía mucho tiempo. Las largas noches a solas en su habitación, intentando reconciliarse con un cuerpo que la rechazaba. Todo había conducido hasta aquí. Se había preparado para la vergüenza, el miedo, la muerte, pero nada la había preparado para el silencio del abandono. El emperador dragón no los había seguido. No había hablado. No los había detenido. Y ahora, en esta mazmorra bajo el palacio, se preguntaba si alguna vez lo haría. Las horas se convirtieron en días. La comida la arrojaban por una pequeña rendija, apenas suficiente para sobrevivir. El agua llegaba con moderación, un chorrito fino que le helaba la garganta. Contaba el tiempo por el roce de sus botas contra la piedra, por los ecos que no le brindaban consuelo alguno. Ahora no tenía nombre. Solo law consort. Solo al barco folito. Y sin embargo, incluso aquí, en el abismo más profundo de la desesperación, los recuerdos le persistían. La forma en que la rechazó. No con disgusto. No con desdén. Sino con control. La forma en que su mirada traspasó las mentiras que ella había ocultado al mundo. Las escasas palabras de protección que pronunció, incluso cuando se vio obligado a guardar silencio en el tribunal. Esos momentos, por frágiles que fueran, se convirtieron en sus salvavidas. A veces, cuando el pasillo exterior quedaba en silencio, ella apoyaba la palma de la mano contra la pared y lo imaginaba allí, vigilando, esperando, conteniendo no solo su propia persona, sino también la furia que sentía bullir bajo su aparente calma. El consejo fijó la fecha de ejecución. Se enteró en la madrugada, por medio de un mensajero que no se atrevió a mirarla a los ojos. Las palabras cayeron como un martillo. El traidor a la estirpe será purificado por el fuego en la próxima luna llena. Ese conocimiento no la aterrorizaba. Todavía no. Había pasado su vida temiendo cosas mucho menos seguras que la muerte. En cambio, una rabia vacía comenzó a crecer en su interior.
La injusticia, la traición, la cruel ironía del destino. Todo se arremolinaba dentro de ella como un ser vivo. Apoyó la frente contra la fría piedra, imaginando un fuego que no la quemaría a ella, sino las murallas del imperio mismo, si tan solo pudiera alcanzarlo. Por la noche, soñaba con él. No como emperador ni juez, sino como el hombre que se había negado a acogerla porque comprendía el precio que el mundo exigía. Veía sus ojos oscuros de furia, su mandíbula apretada contra la injusticia de la ley, pero a la vez refrenada por el deber. Despertaba cada mañana y encontraba las cadenas aún mordiéndola, el frío aún oprimiéndola, pero la brasa de la esperanza seguía viva con tenacidad. Sin ser visto, había comenzado a actuar. Al principio, pequeñas cosas, susurros en los pasillos, leves retrasos en los preparativos para la ejecución, pero ella no lo sabía. No podía saberlo. Solo imaginaba su presencia en sombras fugaces, en el recuerdo fugaz de su sereno control. Contaba las noches que faltaban para la luna llena. Ella moriría si el consejo así lo decidiera. Pero en su interior crecía un desafío, alimentado por el recuerdo de la contención. Él había elegido resistir al imperio por ella una vez. Y aunque ella no lo viera, tal vez esa elección apenas había comenzado. Sola bajo el Palacio de Fuego, se dio cuenta de que aún no había sido quebrada. Y cuando el emperador finalmente actuara, cuando la ley y la tradición chocaran con algo más fuerte que el miedo, el mundo de arriba ardería en revelación. Por ahora, ella aguantó. Y con paciencia, esperó. El consejo esperaba obediencia. Habían esperado su silencio. Habían esperado sus cadenas, su miedo, sus súplicas susurradas pidiendo clemencia. No lo esperaban. Cuando la luz de la mañana se filtró por las ventanas de la sala del Consejo de Ancianos, el ambiente pareció transformarse. Las velas parpadeaban, no por el viento, sino como si la sala percibiera un cambio de poder. El emperador dragón entró solo, con sus túnicas oscuras como la noche, sus cuernos reflejando la tenue luz y sus ojos ardiendo con una serenidad que hizo que todos los nobles presentes se encogieran ligeramente en sus asientos. Él no se sentó. No hizo una reverencia. Simplemente se quedó de pie, y la habitación tembló bajo el peso de su presencia. La mujer a la que condenan, dijo con voz suave e inquebrantable, no es una traidora. No es un instrumento de engaño. Es un ser humano, atado por contratos forjados en el miedo, vendido como un objeto cuando merecía tener libertad de elección. Un murmullo recorrió el consejo. Silencio, ordenó, y la sala obedeció. El consejero de mayor edad se puso de pie, con voz aguda y tenue. Majestad, la ley es la ley. El trono del dragón requiere herederos. ¿El linaje? El linaje no exige crueldad, exclamó con voz fulminante. Hablas de tradición como si fuera justicia. Hablas de ley como si fuera infalible. Y, sin embargo, quemarías viva a una persona porque no puede darte lo que insistes en que debe. Todos los nobles presentes se removieron inquietos. Algunos palidecieron, otros apretaron los puños. La calma imperturbable del emperador irradiaba como fuego tras una máscara gélida, e incluso el consejero más experimentado sintió el calor de su ira. Ella no morirá, continuó, acercándose. Y si la ley se niega a reconocer su inocencia, entonces la ley debe cambiar, o se derrumbará bajo su propia corrupción. Un profundo silencio se apoderó del lugar. El consejo no podía moverse. No podían hablar. Solo podían observar cómo la voz del emperador abría paso a través de siglos de tradición incuestionable. Los herederos del dragón no nacen. Son elegidos, dijo, bajando la voz, cada palabra deliberada e impactante. Hablo desde el conocimiento. Mi madre era estéril, pero su fuerza me forjó. El imperio no vive solo de los vientres, vive de la voluntad, del coraje, del vínculo entre el líder y el corazón. La conmoción recorrió la habitación. La ley que ustedes proclaman sagrada, dijo, con voz cargada de furia contenida, es una atadura. Ha costado la vida de inocentes durante demasiado tiempo. Esto se acaba ahora. Las protestas de los concejales se alzaron débiles y entrecortadas, pero él no se inmutó. No alzó la voz, no le hizo falta. El poder emanaba de él como una corriente implacable, doblegando su miedo hasta convertirlo en quietud. La elijo, dijo. No por deber, no por linaje. No por obligación. La elijo porque es mía y debo protegerla. Porque posee una fuerza que este imperio se niega a reconocer. Y si alguno de ustedes me desafía, sepan que defenderé mi elección, incluso contra todos ustedes. Los susurros se convirtieron en silencio. El silencio se convirtió en una tensión tan densa que resultaba asfixiante. No hizo pausa. Que se cancele la ejecución. Que el consejo declare su inocencia.
Que el imperio sea testigo de que la palabra del emperador dragón es ley, y que la misericordia, la justicia y la devoción son más fuertes que el miedo y la tradición. La sala permaneció en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Se giró, ahora en silencio, y salió de la habitación como había entrado, imponente, intocable y absoluto. En las mazmorras subterráneas, sintió un cambio antes de verlo. Los guardias susurraban entre sí. Le quitaron las cadenas sin ceremonia. Las puertas se abrieron, dejando entrar la luz por primera vez en días. Dio un paso al frente, insegura, mientras sus ojos recorrían el pasillo vacío. Entonces lo sintió, el peso de su decisión, un escudo invisible pero irrompible. En algún lugar de arriba, el imperio había flaqueado. En algún lugar de los salones de fuego y piedra, el emperador dragón había declarado que su vida, su libertad y su valía eran suyas para protegerlas. Y ninguna ley, ningún consejo, ninguna tradición antigua podría deshacer eso. Por primera vez en semanas, se atrevió a respirar. El mundo se había estremecido bajo sus pies. Y no tuvo miedo de exponerse a esa nueva luz. La plaza estaba repleta de espectadores, nobles, plebeyos, cortesanos, todos reunidos para presenciar lo que creían que sería el fin de un traidor. El aire estaba impregnado del aroma a humo, incienso y expectación. Las antorchas parpadeaban, proyectando largas sombras danzantes sobre los muros de piedra tallados con dragones en pleno vuelo, con las fauces abiertas como en un silencioso juicio. La arrastraron hacia adelante, las cadenas resonando contra los escalones de piedra que conducían a la plataforma de ejecución. Su pecho se agitaba, no por miedo, aunque también lo sentía, sino por la amarga certeza de haber sido vendida, traicionada y abandonada por la ley que decía proteger al imperio. El collar que le rodeaba el cuello le pesaba más que nunca, y sus runas palpitaban levemente como si fueran conscientes de su terror. Buscó con la mirada en la multitud algún rastro de compasión, pero solo encontró expectación, curiosidad y malicia. El consejo de ancianos dio un paso al frente, con sus túnicas ondeando al viento y rostros severos. Uno de ellos alzó una mano, y su voz resonó por toda la plaza. Según la ley del trono del dragón, esta mujer, fraudulenta, estéril y peligrosa para el linaje, será purificada por el fuego. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos susurraron alivio, otros expectación, todos observándola como a una presa. Sus rodillas flaquearon. No se resistió. La muerte se había convertido en una compañera habitual. Había ensayado sus últimos alientos en las mazmorras, sola, imaginando las llamas, imaginando el rugido del juicio final sobre sus gritos. Las llamas ceremoniales se encendieron, pequeñas al principio, luego elevándose con una promesa aterradora. El aire se volvió cálido y sintió un hormigueo en la piel. Y entonces llegó. El emperador dragón subió a la plataforma con la serena autoridad de una tormenta. Sus túnicas ondeaban a su alrededor, negras como la medianoche, entretejidas en oro que parecía brillar con la luz del fuego. Pero no eran las túnicas lo que atraía todas las miradas, sino el poder sereno que emanaba de él, la forma en que el aire se transformaba a su alrededor. Se detuvo al borde de las llamas. La multitud guardó silencio. Incluso el viento pareció contener la respiración. Ella es mía, dijo con voz grave, que se oía por encima del murmullo de la multitud. No por un contrato, ni por un tratado, ni por un heredero, sino por su alma, su vida y su corazón. El tribunal contuvo la respiración. Algunos retrocedieron. Otros se quedaron paralizados por la incredulidad. Ella no morirá, continuó. Y si alguien se atreve a desafiarme, se enfrentará a toda la ira del emperador dragón. Se hizo un silencio absoluto y sofocante. Las llamas dejaron de crecer, como si el fuego mismo reconociera la autoridad de sus palabras. Se acercó a ella, su sombra proyectándose sobre la plataforma. Ella alzó la vista, sorprendida por la intensidad de sus ojos, feroces, protectores, inquebrantables. Por primera vez, sintió que el peso de sus cadenas se aliviaba. Sintió su presencia rodearla como una armadura, un muro infranqueable. «Estás a salvo», dijo en voz baja, casi solo para ella, aunque la multitud pudo oírlo. «No porque la ley te proteja, sino porque yo lo hago». Extendió la mano, no exigiendo, no ordenando, ofreciendo. Sus dedos temblaban al extender la mano para alcanzarlo. El contacto era ligero pero reconfortante, solidificando algo que no se había permitido anhelar, la confianza. Las llamas a sus espaldas parpadeaban y se atenuaban. La multitud permanecía paralizada, sin saber cómo reaccionar ante un espectáculo que nadie había previsto.
Entonces, con un gesto que causó revuelo entre los presentes, alzó la mano y las runas de su propio poder brillaron en el aire. Una magia sutil y ancestral, la advertencia de un dragón capaz de deshacer leyes y apagar llamas por igual. La reclamo, anunció, con una voz que resonaba con la autoridad de siglos. Como mi elegida. Su vida, su honor, su alma. Todo está protegido por mi decreto. Un rugido se alzó, no de las llamas, sino del mismísimo emperador dragón, un sonido a la vez aterrador e imponente. La multitud volvió a guardar silencio, dándose cuenta de que el imperio había cambiado en ese instante. Se retiraron las cadenas. El collar permaneció, pero ahora era un símbolo no de propiedad legal, sino de conexión, de protección, de elección. Ella lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza y el pecho oprimido por una mezcla de alivio e incredulidad. «Me elegiste», susurró, casi demasiado bajo para que alguien más la oyera. «Lo hice», dijo, con los ojos ardiendo de fuego contenido. «Y te elegiré cada día mientras tenga aliento». La multitud observaba, atónita y obediente, como el emperador dragón y la mujer a la que habían condenado permanecían juntos, intactos, sin vergüenza y sin miedo. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba estar verdaderamente protegida, verdaderamente elegida y verdaderamente viva. Y mientras las llamas que se elevaban tras ellos rugían inofensivamente hacia arriba, el mundo lo supo. Ninguna ley, ninguna tradición, ningún consejo podría jamás anular el poder de la elección, la devoción y el fuego. Tras el espectáculo público, el palacio quedó en silencio, aunque el asombro de la plaza aún persistía como humo. Los pasillos ya no susurraban juicios, temblaban de admiración. Sin embargo, ella no sintió alivio, no del todo. Sus manos reposaban sobre su regazo mientras seguía al emperador por los pasillos sinuosos hasta sus aposentos privados. Las pesadas puertas se cerraron tras ellos con un golpe seco y definitivo, ocultando la vista de la corte, del consejo y del imperio mismo. Allí solo reinaba el silencio. Solo ellos dos. Dudó, insegura de si debía hablar. Las palabras que había practicado, las confesiones que había ensayado para la muerte, ahora parecían insuficientes, frágiles. No esperó a que ella los encontrara. «Creíste que dejaría que te mataran», dijo en voz baja, quitándose la capa oscura y dejándola caer al suelo. Su voz era tranquila, pausada, un fuego silencioso que le llegaba al pecho sin abrumarla. Ella asintió, incapaz de hablar al principio. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo amenazaban con brotar, no por miedo, sino por un alivio tan intenso que le quemaba. Yo pensé que me lo merecía». Se acercó, aún con cautela, aún con mesura. «¿Te lo merecías? Fuiste vendida por tu padre, condenada por la ley, juzgada por aquellos demasiado ciegos para ver tu valía. No merecías nada de eso, y sin embargo te lo habrían quitado todo». Sus dedos se aferraron a los pliegues de su túnica. «Yo nunca esperé misericordia. Nunca esperé a ti». La observó detenidamente, sus ojos escrutando los de ella con una profundidad que la dejó sin aliento. «Desde el principio, conocí tu corazón», dijo. «Sentí tu miedo, tu dolor, la valentía que se escondía tras él. Cada acción, cada silencio, hablaban más verdad que cualquier palabra». Sintió una opresión en el pecho. Las cadenas del miedo que había cargado durante tanto tiempo parecieron aflojarse, aunque su recuerdo persistía como una sombra de la que no podía librarse. «Y aún así, me elegiste». «Sí», susurró, acercándose hasta que el espacio entre ellos se llenó de algo tácito. No era pasión, no era posesión, era protección, reconocimiento. Reverencia. Podía sentir su calor sin que la tocara, la presencia de alguien que jamás permitiría que le hicieran daño de nuevo. Y por primera vez, se permitió respirar sin restricciones, imaginar la seguridad como algo tangible. «Nunca pedí nada», admitió con voz temblorosa. «Solo esperaba juicios, tal vez crueldad. Nunca bondad. Nunca esto». Entonces extendió la mano, suavemente, rozando con la punta de los dedos el borde de su mandíbula, con cuidado, mesura y reverencia. Sin reclamar. Sin exigir. Ofreciendo. «El amor no siempre es ruidoso», dijo. «No siempre exige. A veces, espera. A veces, protege en silencio, con paciencia, hasta que quien lo protege puede confiar en él. Eso es lo que te ofrezco». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había vivido toda una vida sintiéndose indeseada, ignorada y rechazada. Y ahora, en esta habitación silenciosa, sentía lo imposible. Era elegida. «Yo no sé cómo aceptarlo», susurró. «No es necesario», dijo.
Todavía no. Solo debes saber que estás a salvo, y que esa seguridad no depende de nada. Ni de la fertilidad, ni de la obediencia, ni de la perfección. Eres suficiente porque yo te elijo. Eso es todo. Por primera vez, el peso de las expectativas se disipó de sus hombros. Sintió como las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, sin vergüenza, sin reservas. Él no se inmutó. No dijo nada. Simplemente se quedó, un silencioso pilar de fortaleza a su lado. Apoyó la cabeza suavemente contra el borde de su pecho, sin reclamar nada, sin someterse, simplemente confiando. Y en esa confianza, el vínculo entre ellos se profundizó, más fuerte que las cadenas, más fuerte que el fuego, más fuerte que cualquier ley o decreto. El palacio exterior podía arder, derrumbarse, susurrar. Ya no importaba. Ella fue elegida. A motto. Sin condiciones. Y por primera vez en su vida, lo creyó. Habían pasado los años, pero el recuerdo de las cadenas y el fuego nunca la abandonó del todo. Permanecían como sombras en los confines de su mente, recordatorios de lo que había soportado y de lo que había sobrevivido. Pero ahora, de pie en la terraza del palacio, contemplando el extenso imperio del dragón, esas sombras se sentían distantes, casi irreales. La ciudad se extendía ante ella, un tapiz de torres de obsidiana y agujas doradas, ríos de luz que reflejaban el sol. Los mercados bullían abajo, nobles y plebeyos se movían al unísono, un ritmo de vida que antes había creído prohibido. Sintió el peso de su corona sobre su cabeza, no como una carga, sino como un símbolo de triunfo. El emperador permanecía a su lado, como lo había hecho durante todos esos años. Los mismos ojos oscuros, la misma serenidad imponente, ahora temperada por una dulzura que le pertenecía solo a ella. Él había reclamado el imperio, reformado sus leyes, desmantelado los prejuicios que una vez habían amenazado su vida. Y ella se había transformado junto a él, fuerte, respetada, temida, pero jamás más temerosa. ¿Piensas alguna vez en ellos?, preguntó en voz baja, con la mirada fija en las puertas del palacio. ¿En el consejo? ¿En la corte? ¿En los que me habrían quemado viva? Apoyó suavemente una mano sobre la de ella, un gesto que hablaba de una historia compartida, de promesas tácitas y de batallas libradas en silencio. A veces, admitió, pero ya no forman parte de tu historia, ni de la mía. Sonrió, con una lenta y serena curva de labios. Es extraño, dijo, pensar que una vez me definieron por lo que no podía dar. Ahora me doy cuenta de que mi valor nunca residió en la fertilidad, la obediencia o la perfección. Residía simplemente en sobrevivir. Y en ser elegida. Le dio un beso en la sien, tierno y reverente. Y fuiste elegida. Cada día, en todos los sentidos. Le enseñaste a este imperio, y a mí, que la fuerza no se regala, se cultiva, se protege. Y que la vida nunca se trata de cadenas, sino de la libertad de ser vista y amada por quien realmente eres. El viento le alzó el cabello como una bandera de triunfo. Por un instante, cerró los ojos y se dejó llevar, sintiendo el pulso del imperio bajo sus pies, el latido de un reino que ella misma había ayudado a forjar. Pensó en la niña que había sido, pequeña y asustada, vendida y silenciada, y se dio cuenta de lo lejos que había llegado. No eres solo mi reina, dijo con voz baja, cargada del peso del fuego y la eternidad. Eres el corazón de este imperio. Su justicia, su valentía, su alma. Abrió los ojos para encontrarse con los de él, y en ellos vio la misma devoción inquebrantable que la había sostenido en la oscuridad, que la había protegido del fuego, de las cadenas, de la desesperación. Supo entonces que la vida jamás podría reducirla de nuevo a un mero recipiente, una herramienta o una sombra de sí misma. Entonces gobernaremos juntos, susurró, una promesa tanto para sí misma como para él. Juntos, contemplaron el amanecer sobre el imperio del dragón. Sobre ellos, los dragones dibujaban arcos en el cielo, sus alas capturando el oro y el carmesí del amanecer. Volaban en círculos libres, indomables, sin ataduras, símbolos de un mundo rehecho, de leyes reescritas y de una vida que no se forja con miedo, sino con amor, devoción y libertad de elección. Por primera vez, sintió la plenitud de su vida, intacta, sin vergüenza e inmensamente libre. Ella no era solo la novia del emperador dragón. Era su reina. Era ella misma. Y ella nunca había estado destinada a llevar cadenas. El imperio rugía abajo, vivo y vibrante, pero ya no la amenazaba. Porque había sobrevivido, había resistido y había sido elegida, y en esa elección encontró el poder supremo, la libertad de definir su propio destino. Su mano encontró la de él. Dedos entrelazados.
sin cadenas, sin contratos, sin susurros de juicio. Solo la silenciosa y eterna verdad de que era vista, amada y soberana. Y por primera vez en su vida, el mundo se sintió exactamente como debía ser, justo, equitativo y suyo. El sol salió por completo sobre el imperio del dragón. Y ella sonrió.